Bienvenidos a esta presentación de Masterclass de memoria celular, el método Goncalves, como así lo indica su creadora Teresa Goncalves, quien durante años ha realizado un estudio muy completo en el desarrollo de este método. Mi nombre es Vanessa Fernández, soy facilitadora y profesora de memoria celular y de flores silvestres de América, otro método que pertenece a la señora Goncalves. Bueno, en este encuentro te voy a contar cómo el método logra reescribir el código biológico y cómo obtiene una profunda sanación a través de la memoria celular. La gran pregunta es, ¿por qué repetimos el mismo patrón una y otra vez? Y el objetivo de este método es demostrar que el trauma no está en la cabeza, sino en las células, y que se puede reprogramar. Prepárate, ponete cómodo, te invito a observar esta masterclass. ¿Alguna vez has sentido que por más que intentes cambiar un hábito o sanar una emoción, terminas en el mismo lugar sin poder lograrlo una y otra vez? Bueno, te cuento que no es falta de voluntad, es tu propia memoria celular y hoy te voy a explicar cómo este método logra ingresar al disco duro de las células para borrar todos los archivos que te bloquean. El 95% de las decisiones que tenemos a diario son inconscientes. La propia mente quiere avanzar, pero el cuerpo guarda un freno. Y no es falta de voluntad, es información celular. El cerebro solo es nuestra terminal. Los datos están en el cuerpo. La herencia emocional no es solamente con el color de ojos, los rasgos físicos o la forma de caminar. También impacta el miedo a la carencia, los duelos no resueltos, las heridas de las vivencias propias y ancestrales. También se ha corroborado que con este método se pueden limpiar memorias de vidas pasadas. Te invito a imaginar que tu cerebro es un centro de mando. La neurociencia aplicada confirma que solo somos conscientes de un 5% de nuestras funciones biológicas. El otro 95% es el piloto automático. Los latidos del corazón, la digestión y sobre todo las reacciones emocionales. En este 95% es donde vive nuestra memoria celular. Si las células tienen grabado un trauma de abandono, por ejemplo, ese 95% está programado para detectar ese abandono en todas partes. Lo mismo va a pasar si tiene grabado información de carencia, de procrastinación, de frustración o cualquier otra información limitante. Nuestro tallo cerebral funciona como un gran selector. La función es filtrar los millones de bytes de información que recibimos por segundo para no volvernos locos. Y solo deja pasar el consciente, que es aquello que va a considerar importante para nuestra supervivencia. A este filtro se lo llama SAR, Sistema de Activación Reticular. Es el filtro de seguridad del cerebro. Es quien va a decidir qué pasa a la conciencia y qué se queda en ese ruido de fondo. Y acá es donde viene la gran pregunta. ¿Cómo se entrena o cómo se reprograma el SAR? Con la información que hay en ese 95% inconsciente. El impacto emocional genera huellas químicas en las células, activando el SAR, quien va a identificar todos los patrones químicos y a segregar hormonas de estrés que van a reforzar esa memoria original. Por ejemplo, si la memoria celular tiene grabada la información de carencia, el SAR va a ordenar buscar la carencia y lo mismo va a suceder en el caso de abandono, de frustración, de procrastinación o de otra situación
¿Y qué va a pasar? Va a haber oportunidades de pérdidas, de gente que estafa, de deudas, de proyectos que fracasan, de situaciones que no cumplen con tus expectativas y te frustran, todo lo que sea. ¿Por qué? Porque el SAR es quien domina con la información. Es porque el filtro biológico ignora todas las oportunidades de éxito, porque el SAR no las va a encontrar. Y para no contradecir tu propio programa interno, va a accionar las oportunidades de fracaso. La realidad es que no vemos el mundo como es, vemos el mundo como el SAR de cada uno de nosotros está programado para verlo según la propia memoria celular. Las vivencias, las emociones. Entonces, si no cambiamos esa memoria celular, el cerebro va a seguir filtrando la misma realidad dolorosa una y otra vez. Por eso es importante reprogramar ese filtro biológico, desactualizado desde la célula, para que deje de operar con memorias antiguas y comience a operar con nueva información. Con este método, al detectar y limpiar la memoria celular, ese trauma biológico, se elimina la orden que seguía el SAR y se introduce una nueva frecuencia o impronta biológica de seguridad, de valía, de salud, de éxito, de prosperidad, de lo que sea. El SAR recibe una nueva instrucción. Ya no busques peligro, ahora busca oportunidades y bienestar. Activa y ejecuta esa nueva información. Y al ofrecerle este cambio de percepción, de repente la persona empieza a notar soluciones que antes eran invisibles a sus ojos. No es que la realidad haya cambiado mágicamente, es que el SAR finalmente permite que esa información de éxito o de sanación llegue a la conciencia. Y como el ADN no es el propio destino, la ciencia confirmó desde la epigenética que el entorno de las células, las hormonas del estrés, las emociones, las vivencias, activan y desactivan los ADNs. Entonces, cuando una persona vive continuamente en estrés, las células lo que leen es peligro. Nuestras células están constantemente bañadas por una sopa química de información que está dictada por nuestras emociones, nuestros pensamientos, todo el entorno que registra y que codifica el SAR. Y accionan a través de eso. Las propias emociones son las señales que van a editar la biología. Entonces, cambiando esa señal emocional, cambia la realidad física. El método Goncalves cambia esa señal química. Vamos a enviar una nueva instrucción a nuestro cerebro, a nuestras células, para que apaguen esos genes de estrés, o de enfermedad, o de abandono, o de frustración, o de procrastinación, o de lo que sea. Y que activen los de la regeneración y el equilibrio. No va a cambiar el código genético. Lo que cambia es cómo el cuerpo lo lee. Y eso es lo que va a hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque somos frecuencia y energía. Sanar es restaurar la frecuencia original de nuestro propio cuerpo. El método no se detiene solo en la materia, trabaja sobre el campo bioenergético, entendiendo que el ser humano es, ante todo, un sistema de frecuencias. Cada célula funciona como una pequeña batería y antena que emite y recibe información constantemente. Cuando vivimos un conflicto no resuelto, produce una interferencia o una distorsión en la frecuencia vibratoria de ese tejido. Al intervenir en este campo de información mediante los protocolos que usa el método, restauramos la coherencia energética. Es tan simple y tan fácil como eso. Es ciencia pura. Al recibir la frecuencia en el campo de información, la materia, o sea, el propio cuerpo físico, no tiene más remedio que alinearse con ese nuevo estado de armonía y de salud.
Así de fácil. Usamos bancos de memoria donde sabemos que queda esa información grabada y está bloqueada. Entonces, accedemos a ellos a través de contactos con los neurotransmisores químicos que vamos usando, con posicionamientos específicos del método que invitan a la liberación de todos esos bloqueos. El trauma no es un recuerdo, es una configuración. El trauma se aloja en los receptores celulares como si fuera una impronta biológica. Vivimos en estado de alerta porque las propias células creen que el peligro sigue ahí. Entonces, para sanar, hay que desconfigurar el cuerpo. No solo hace falta hablar del pasado, hay que ir a cambiar la información biológica. Y es de vital importancia comprender que un trauma no es simplemente un mal recuerdo guardado en un cajón de la memoria. Es una configuración biológica activa. En el momento de impacto emocional, el cuerpo libera neuropéptidos que se acoplan a receptores específicos en las células, congelando esa experiencia en la fisiología. No hay respuesta. El trauma se convierte entonces en un estado físico de alerta permanente. No hay descarga. Entonces queda la tensión muscular, invisible, queda la alteración del ritmo cardíaco o queda una respuesta hormonal automática de la cual no somos conscientes. Por eso, hablar del trauma muchas veces no basta para sanarlo. Para una liberación real, necesitamos entrar en el lenguaje de la célula y desconfigurar esa respuesta grabada en el tejido biológico, permitiendo que el mismo sistema finalmente se sienta a salvo. Lo hacemos con la reprogramación a través de las frecuencias lumínicas y energéticas. Localizamos el evento exacto. ¿Qué lo originó? ¿Cuál fue el síntoma o el conflicto? Encontramos la edad, encontramos la emoción y reprogramamos el impacto biológico que dejó en cada una de las células. A través del gran tesoro del método, que son las capelinas, son más de 300 colores estudiados y calibrados específicamente para reprogramar los impactos de bloqueo en las células. Cada color tiene una frase y una frecuencia lumínica y energética. ¿Cómo lo hacemos? Muy, muy fácil. Usamos el color, liberamos la emoción retenida en las células, le damos oxígeno, amplitud a esa célula, le damos capacidad de entendimiento y le damos una nueva información. Y a través de eso se reprograma la estructura de la célula. ¿Y qué sucede después? La gran sanación. Después de una sanación, los resultados se dan en todas las áreas. Hay más claridad mental, hay nuevas respuestas ante viejos problemas, la liberación física es inmediata, se siente menos peso, más vitalidad. Donde más impacta es en la libertad emocional. Muchos testimonios acreditan que es como sacarse el peso de toda una vida de encima. La persona se siente liviana, ligera, con más capacidad resolutiva. Los resultados son rápidos porque no pasan por el filtro del intelecto. La persona siente una liberación física inmediata. Menos peso en los hombros, mejor la calidad de sueño y sobre todo la capacidad de elegir una respuesta distinta ante la vida. Es muy rápido, efectivo. En 72 horas ya logra ver el cambio. ¿Y cómo este método es tan especial? Porque cada protocolo trabaja también desde la neurociencia, desde la PNL, desde la frecuencia lumínica y energética, desde la reprogramación del trauma. Es una forma, es un
Una formación súper completa, súper integrativa y de rápido resultado. Por eso quiero invitarte a la nueva formación de memoria celular. ¿Y por qué elegir esta formación? Este método va a la raíz del conflicto original. Extrae desde la célula el conflicto y tiene un 100% de efectividad, porque es biológico. Si cambia la información en la célula, cambia la química del cuerpo. Es así de fácil. Es una técnica científica, medible y efectiva al 100%. Te da herramientas prácticas para transformar vidas, no solamente la tuya, sino la oportunidad de acompañar a otros en la transformación y al mismo tiempo es un método que une la biología, la física cuántica y la psicología. Es súper efectivo y completo. Por eso te invito a este camino de transformación 100% efectivo, completamente online, con clases cada 15 días, de 2 horas aproximadamente cada clase, con un grupo de WhatsApp que va a acompañar el proceso, donde entrego PDFs, ejercicios súper completos, la clase grabada, protocolos, prácticas, y luego de 10 meses de formación, o sea, 20 clases en total, obtendrás el certificado habilitante como facilitador del método, el cual te acredita a trabajar en consulta individual si deseas realizarte profesionalmente con este método. Y si no deseas solamente eso, solo te interesa aprender el método para ti mismo, te puedo asegurar que no tiene desperdicios. Sanarás completamente la memoria de tus células y notarás el cambio tan rápido que no dejarás de sorprenderte. Por eso quiero invitarte a inscribirte en esta nueva formación personal y profesional, pero totalmente transformacional. Por eso no es solo para sanarte a ti, también puedes acompañar a otros en su propia sanación. Estoy abriendo esta nueva formación. Los cupos van a ser completamente limitados para asegurar la eficacia del método y el acompañamiento personalizado, comprobando asimismo el gran proceso transformador que habrá en ti luego de estos 10 meses de formación. Si sientes que esto resuena con tus células, es porque tu sistema está listo para el cambio. Inscribite ahora y sé parte de la nueva era de la medicina vibracional. Tu transformación comienza hoy. Desde ya agradezco todo tu interés y es mi mayor deseo que esta masterclass haya aportado el incentivo hacia un salto cuántico para tu nivel de conciencia. Si te interesa comenzar esta formación, contáctame. Y sígueme para más información sobre las otras formaciones, Flores Silvestres de América, Péndulo y Radiestesia, Reiki Usui y Karuna, y el destacado de todos, el diplomado en constelaciones familiares y sistémicas con abordaje en trauma. Muchas gracias, nos vemos cuando quieras y contáctame si te interesa alguna de estas formaciones.